Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y aquí estamos transmitiendo desde el canal 35 de TV UJAT, aquí en el centro y corazón de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y también en Radio UJAT, La Voz Universitaria. Bueno, este es un programa del Centro de Comunicación de la UJAT y de la División de Ciencias Económico-Administrativas, es un programa para ustedes, hecho precisamente para ustedes y saludamos a todos aquellos que nos sintonizan y que están viendo ahí en casita en el canal 35 de TV UJAT. Bueno, vamos a empezar a saludar a mis amigos Bolívar, Gildardo. Maestro Paz, buenas tardes. Gildardo, buenas tardes. Pues empezamos el ciclo escolar. Hoy. Creo que el movimiento ya se extrañaba de la mañana, de las 6 de la mañana ya empezábamos a recibir a los muchachos y bueno, éxito para este ciclo escolar. Perfectísimo. Gildardo. Bueno, como todos los martes en este espacio, agradecer al público que nos sigue por TV UJAT y los que nos escuchan por Radio UJAT. Hoy vamos a ver unos temas interesantes de esta complicada ciencia que es la ciencia económica. Esperemos que les guste. Yo digo que sí. Fíjate que el día de hoy vemos dos y tres cosas bastante interesantes. Pero como decía Bolívar, hace un ratito ya comenzó el ciclo escolar aquí en la UJAT, en sus divisiones académicas, en sus 10 divisiones, todas, y sus licenciaturas, en donde hoy arrancamos, ¿no? En la CUC, que es la Universidad del Conocimiento, que es parte de la DACEA, y arrancamos desde las 6 de la mañana con todo el movimiento que se extraña siempre. La vida de esta institución la hacen los alumnos, hombres y mujeres que son parte de la vida de la universidad, y hoy desde las 6 está la alegría aquí en la UJAT, en todas sus instalaciones, en sus divisiones académicas, y obviamente esto termina hasta la noche, que es cuando se cierra el servicio aquí en la universidad. Y bueno, vamos a seguir platicando estos temas. Fíjense que hoy vamos a hablar de hace unos días, siempre han criticado la economía del país en este sexenio, y precisamente que no ha crecido, que crece 0 punto, que crece 1 punto, y creo que es una de las razones para la cual el presidente López Obrador y su gabinete económico han decidido crear un gabinete especial para revisar, para estar pendiente del crecimiento económico, y ese es un tema muy en particular, y también va atado a este tema del Gabinete de Crecimiento Económico la firma del TEMEC por parte del gobierno de Estados Unidos, y pendiente tantito Canadá, que ya va en camino. Y también vamos a revisar el programa pasado, nos quedamos cortitos al comentario, analizar de que este grupo de empresarios importantes del mundo están preocupados por la situación del sistema capitalista, y hay algunos comentarios y creo que reactivamos la presencia de viejo Marx, y por ahí va el enfoque del análisis que hacemos del sistema capitalista para ver que ellos tratan de replantear un sistema o redefinir las reglas del capitalismo, porque dicen ellos que con esta situación del neoliberalismo que ha venido desmoronándose, crea al sistema una situación de desequilibrios y que puede caerse el sistema y la humanidad optar por otro sistema de producción. Pero por ahí va la plática en este martes de inicio de clases, el primer martes de febrero, y ahí vamos a la plática. Bolívar, ¿te parece? Sí, a raíz de lo que hemos platicado también en programas anteriores, que si la economía crece uno, que si no creció, inclusive hasta discutíamos nosotros, tomando partido. Pero creo que este es un buen razonamiento, una buena actitud en el marco de la firma del tratado. Este gabinete tiene buena intención, creo que sí, buena intención, va a retomar lo que se había dejado suelto, las famosas inversiones, ¿no? La pregunta es, ¿por qué se crea este gabinete económico? ¿Cuál es la razón de crear este gabinete económico, Gildardo? Bueno, por ese golpeteo que tiene el grupo económico que está en el poder, o sea, los hegemónicos, los que ejercen el control de las actividades económicas en nuestro país, bueno, traen un golpeteo hacia la nueva política de gobierno por la forma en que se está replanteando todo esto.
Yo creo que este nuevo anuncio que hizo el presidente la semana pasada está vinculado a dos factores. Uno, al acuerdo nacional que se hizo en diciembre, Ajá. donde se anunció un paquete de más de 170 proyectos y cerca de 900,000 millones a invertir durante el sexenio, ¿sí? Acuérdense que se firmó un acuerdo con los empresarios afines al nuevo gobierno, a la política económica social del nuevo gobierno, y de alguna manera hay un compromiso que vamos a empezar a verlo a partir de este año, porque este año supuestamente en base a ese acuerdo hay 72 proyectos que van a representar más de 431,000 millones y que muchos son en obras de infraestructura. Está repartido regionalmente en el sur, sureste, en el centro, en todas las 7, 8 regiones del país están bien ubicados estos proyectos. Ese es un elemento que para hacer seguimiento y amarre es importante tener esta nueva coordinación, vamos a llamarla, que encabeza el empresario de Monterrey, el señor Romo, ¿no? Ajá. El otro aspecto es que el TECMEC ya lo tenemos encima, ya firmó, no solamente pasó el filtro del Congreso, del Congreso en Estados Unidos, sino que el presidente también ya lo avaló, ya lo firmó. Claro. Y en ese sentido estará pendiente nada más lo que le corresponde a Canadá, que creo que no va a haber más problemas en ese sentido. Yo creo que por la inmediatez, por la necesidad de llevar una coordinación con los grupos empresariales, con los afines, con los que creen en esta nueva política económica y social del gobierno, y con la operatividad de las nuevas reglas del TECMEC, bueno, eso implica que tiene que haber un grupo en el sector público bien definido donde los empresarios no le tengan desconfianza, y qué mejor que este señor, que es un empresario, encabece a este grupo de trabajo. Muy bien, ¿deseas algo, Bolívar? Bueno, en parte de acuerdo con Gildardo, se hacen necesarias las inversiones, eso es a fuerza. No puede crecer el país nada más con programas sociales. Y creo que esta comisión va a estar pegada, o sea, al 100% en la aplicación de esos recursos, en la intervención de la iniciativa privada en estas inversiones que habla Gildardo. Fíjate, cuando él se le pregunta al presidente por qué crear un gabinete económico, el presidente le contesta por 3 razones. Una, por el bajo crecimiento que se da en la economía, y entre ellos los estados de la República. Hay 3 estados que no crecen, ni 4 que están paralizados, de los 32 estados. Por otro lado, que dice el presidente, hay que orientar la inversión, tanto pública como privada, hacia partes productivas. Y por otro lado, buscar que repunte el crecimiento de la economía, obviamente sin hacer alusión a que los grupos que tienen los medios de comunicación en sus manos han golpeteado y se han dedicado a denostar siempre ese bajo crecimiento de la economía y a insistir en que hay recesión, aunque no se visualice como tal. Entonces, por otro lado, el presidente decía, es importante este gabinete económico que va a encabezar Alfonso Romo, porque va a promover e impulsar la inversión y sobre todo controlar y realizar estos proyectos punta del gobierno. Lo que mencionaba hace un rato Gildardo, que va el Tren Maya, que va la cuestión transísmica, que va la refinería, que van obras de infraestructura carretera y ferroviaria en todo el país. Obviamente esa es la idea de este gabinete económico. Y por otro lado, su función. ¿Cuál crees tú que sea esa función de este gabinete de crecimiento económico? Eso, pero es impulsar precisamente, todo eso que estás diciendo tú se va a ir acordando para poder aplicar todas esas políticas de inversión. Si lo que realmente hace falta es la inversión. ¿Por qué se crea? Por el rumor que hace Gildardo, un rumor del bajo crecimiento, de que creció menos 0.5, de que creció algo así. Todas esas rumorologías, por ejemplo, aquí quedan calladas, pues, y se va a dar ese ordenamiento para poder aplicar
todos esos recursos. Sí, Ya en tareas específicas, pues no sueltas, sino en tareas específicas que tienden pues a llevar al crecimiento. Sí, o sea, hay actividades concretas. Concretas, Sí. específicas. Y hubo un acuerdo previo en diciembre con una ala, vamos a llamar, o con un sector de empresarios que creen en México y que creen en la política económica y social que se está aplicando con el nuevo gobierno. Creo que la mejor identidad o identificación con el actual gobierno es que la persona que coordine, que haga seguimiento de este gabinete económico, que de alguna manera aglutina a todas las secretarías vinculadas a la actividad económica. No ¿sí? son las 5, sino son todas. Son la mayoría. La Sí, más relación con el sector económico, la parte vinculados. de inversión. Qué bueno que sea un empresario de confianza y que está totalmente identificado con este sector. Yo creo que eso le va a dar una solidez a este equipo de trabajo y va a evitar cuestionamientos sin sentido de ataques, de desconfianza, Rumorología. de rumorología, que lo siguen haciendo. Es nada más de que veas todos esos chayoteros que hoy no reciben su chayotito, y todos los días andan inventando cosas con la finalidad de generar rumores, de crear confusiones, y la mera verdad yo creo que están totalmente, no les interesa el país, a ellos les interesa sus chayotes que traían, su podercito que traían, sus negocios que traían, y claro, en ese sentido yo creo que este es un gran paso para vincularse y coordinarse con los empresarios que tienen fe y creen en nuestro país. Claro, fíjate cuando le preguntan al presidente cuál es la función de este proyecto, de este gabinete económico, dice 3, 4 cosas. Una, en primer lugar, apoyar al sector privado. ¿Por qué? Porque dice él, no todo se hace con el sector público. Es necesaria la vinculación y el trabajo con el sector privado. La otra es quitar la burocracia. Todo proceso que en este país se va creando, que firma aquello, que falta un documento, que falta aquello, tiene el presidente quitar la burocracia y darle velocidad para reforzar esas inversiones privadas que tienen que hacerse en el país. Yo creo que eso es lo que obstruía de que los empresarios que están cercanos y que quieren trabajar con el presidente actual hagan las cosas de esa manera. Y por último, reactivar el sector inmobiliario, que es importantísimo en el país. Seguimos platicando al resto, ¿les parece? Regresamos. Continuamos. Bueno, seguimos platicando estos temas que tienen que ver con el Gabinete de Crecimiento Económico y nos quedamos en esta parte de que la realidad sobre este gabinete tiene como función fundamental el fomento a las inversiones y el crecimiento económico del país. Comentamos hace un ratito de que qué secretarías participan en ella. Decían que por un lado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la de Economía, la de Energía, Comunicaciones, ¿no? Transportes, Agricultura, Medio Ambiente y varias secretarías. ¿Cuál es la intención de esto? Que esas secretarías que tienen que ver con el gabinete económico tengan que estar presentes en este propósito. Exacto. Porque si revisas en estas secretarías hay proyectos importantes que tienen que realizarse. Es por eso, y la razón. La crítica más fundamental por la cual siempre han estado golpeando y golpeando los medios de comunicación que no simpatizan con el gobierno actual es el 0.1 que decreció en el tercer trimestre del año. Y que ese 0.01 del tercer trimestre del año ni siquiera se refieren al cuarto trimestre, porque ya hay información, sino como en el tercer trimestre decreció, a ese están duro y dale. Pero no han hecho referencia en el último trimestre del año 2019, ahí sí repuntó la economía por el gasto que se hace en el consumo de fin de año y en el Buen Fin y todo lo demás. Ese no lo tocan, sino están haciendo incidencia en el cual no creció. Todo lo refieren al tercer trimestre del año, que es el menos 0.1%, ni siquiera uno, menos 0.1%. O sea, pero independientemente de eso, yo creo que la acción es correcta, es buena, pues. No, si no digo o sea, que no, esa es buena, porque esta, junto con el TEMEC, se junta como algo así estratégico, aprovechar el Tratado de Libre Comercio
con Canadá y Estados Unidos, y esto. Y- O sea, creo yo que este nos da una canasta de oportunidades para lograr ese crecimiento. No lo digo que va a ser este año, pero ya están las bases aquí para poderlo llevar a cabo. Yo veo como una parte positiva, si tú quieres, Gildardo, la crítica a este bajo crecimiento por una sencilla razón. Si no hubiesen criticado muchísimo ese tercer trimestre del año, no se meten a ver la causa fundamental. Y resulta que de los 32 estados de la República, 13 de ellos están en menos. 4 de ellos están así. Son los Plano. únicos, no, son cuatro. Pues 4, sí, están planos. Los otros menos crecido. Y solo 15 han crecido un poco. Si no hubiesen incidido en esa, poniendo el dedo en ese menos 0,1 punto, yo creo que no hubiesen hecho un análisis profundo. Y ese análisis profundo de lo que está pasando en las economías de los estados y todo lo que se manifiesta del bajo crecimiento, creo que eso permitió a que el gobierno de la República dijera, vamos a meternos con un organismo independiente, ajeno a todo lo demás, pero que está ligado al gobierno, para poder impulsar, ver las causas e impulsar el crecimiento de la economía. ¿Es algo, Gildardo? Fíjense que yo tengo mis ¿Tus dudas? visiones Ajá. con relación a los comentarios. Miren, esta cantaleta, vamos a llamarle, de estar vinculados al PIB, no mencionan el PNB, No, el puro PIB. puro PIB, porque el PNB va a descubrir la forma en que nos están saqueando la riqueza que estamos produciendo. Y es tan sencillo. En el PNB se registra lo que se produce del PIB, pero también se registra lo que sale del país, las transnacionales, las empresas, los Pero bancos su análisis extranjeros, solo Producto todo, Interno Bruto. utilidades, ganancias, renta, todo lo que sale. Por eso no usan el PNB, el Producto Nacional Bruto, porque ese concepto pone al descubierto la situación frágil que tiene nuestra economía en el entorno del modelo en que estamos. Pero les voy a dar, ¿por qué no comparto estos criterios? ¿Sabían ustedes que el termómetro para medir a nuestra economía, otro termómetro que no es el PIB, que es la balanza comercial, que es la cuenta corriente, porque de alguna manera refleja nuestros vínculos con el exterior y ve nuestra situación? La cuenta corriente, históricamente en este modelo, siempre ha sido deficitaria. ¿Sabían ustedes que a partir del segundo trimestre, aún con todos esos cuestionamientos, empezó a tener un saldo positivo en la cuenta corriente? Que la balanza comercial cerró en el 2019 con más de 5,000 millones de dólares, ¿sí?, de superávit. Que la cuenta corriente terminó como con cerca de 2,000 y tantos millones de superávit. Bueno, eso refleja que ese desequilibrio externo que teníamos con las salidas de recursos, de la riqueza que se producía, de alguna manera se está bloqueando y se va a aprovechar la riqueza que se esté produciendo en nuestro país. Es ahí donde ya no entiendo cómo los registros contables del Producto Interno Bruto, pues no se reflejan estos elementos externos que juegan un papel interesante. Creo que su metodología, Gildardo, o sea, cuando hablamos del PNB se refiere a los países que su economía prácticamente está en el extranjero, como Estados Unidos. Estados Unidos, la mayor parte de sus empresas no están adentro, sino están en todo el mundo. Por ejemplo, ¿no? Creo que allí, pero también es cierto, o sea, esto que está hablando de Paz se refiere no nada más a México, sino es en el entorno internacional, Sí, pero- que se viene sí. una disminución marcada de ese indicador. Con lo que O hace sea, Gildardo, por ejemplo, que el PNB solo registra la producción de las empresas nacionales. Y si ves, ahí vamos a darnos cuenta qué es lo que se está yendo, que ya no son empresas nuestras.
el Producto Interno Bruto registra todo lo que se produce en el país, sea empresas nacionales o extranjeras. El PNB son los nacionales y ahí te va a decir la realidad de las cosas, Ajá. ya sea empresas que estén en México o fuera. Y ahí nos vamos a dar cuenta lo que se va de las empresas extranjeras que salen del país. Pero eso no lo tocan, como decía Gildardo. Sí, miren, una manera de entender el funcionamiento de nuestra economía es a través de la balanza de pagos. Y que fue Sí. superavitaria. Y que la cuenta corriente, que es la clave, la cuenta corriente, que ahí registra la balanza comercial, la balanza de servicio y la balanza de movimientos de capital de los, ¿cómo le llaman? De divisa. De remesas y todo esto. Imagínense, tenemos un superávit de más de 2,000 millones de pesos de la cuenta corriente. ¿Qué significa eso? Que no salió muchas utilidades, muchas ganancias a su país de origen. Hacia el país de origen. Y eso se refleja en la inversión extranjera directa. En el 2019, la inversión extranjera directa rebasó los 35,000 millones de dólares, superior al año anterior como a un 7%. Digo esto porque la cantaleta de que la economía no está creciendo, que la economía no hay inversión, que la economía está estancada, entró en recesión. Bueno, estos datos macroeconómicos de nuestra balanza de pago nos dan otra información, que la economía va avanzando y que las medidas de política económica que se están tomando son las correctas. Yo creo que sí. Pero ¿cuál es la función de este gabinete económico, de crecimiento económico? Punto. Hay proyectos punta, decíamos hace un rato. ¿Qué va a hacer? Coordinar estos proyectos prioritarios, los que ya hemos dicho, como el Tren Maya, el Transísmico y todos los demás. Pero también hay 137 proyectos de infraestructura que van a ser ya entrar en funciones en los meses próximos. Que es la que está parte de la coordinación y la infraestructura física. Así la es. que hace falta invertir. Ya hace un rato decía Gildardo, 85,000 millones de dólares que empieza por ahí. Entonces, obviamente, si no hay, lo que yo veo que este grupo, este gabinete, lo que tiene que hacer es que no se disperse todo, sino que va a concentrar y va a estar supervisando, oye, cómo va este proyecto, cuándo arranca, cuándo termina, que no se, como decía el presidente, que no acabemos con un sobreprecio, que se cotizó a 100 pesos y ya cuando ya va a ser 200, que siempre crece el doble, ¿no? Cuando termina un proyecto. La idea es que este gabinete económico, este gabinete de crecimiento económico tenga la función de supervisar todo esto, de coordinar todo esto. Yo creo que coordinarla, porque el capital o la inversión es privada. Así es. Es privada. Creo que esto sería como un remanente más, ¿no? de lo que tiene el Estado. Efectivamente, se requiere invertir y esos capitales están dispuestos ahí, de la iniciativa privada. Y en estos proyectos tanto va el gobierno como va la iniciativa privada, van en los dos a la misma, ¿no? Y además son recomendaciones que hace la CEPAL. Ha dicho siempre que la inversión privada en economías como la nuestra debe de ir aparejada con la inversión pública, si no, no prospera, no es posible. Y checaba el caso de los chinos, ¿no? De que hay unas empresas que se llaman zombies, empresas zombies, que resulta que hay empresas que el gobierno las sostiene. Por ejemplo, en bienes de capital, en inversión grande, y el gobierno las tiene subsidiadas a pesar de los problemas financieros que tienen, y son muy criticadas estas empresas chinas, aunque son de las que están compitiendo con las grandes empresas de Estados Unidos. Pero les llaman zombies porque, a pesar de que están quebradas, aparentemente quiebra financiera, sobreviven por el subsidio que el gobierno les está dando a estas empresas, porque son empresas vitales. Por eso, como decía el presidente de la República de este país, es necesario reactivar el petróleo. Son acciones, son empresas que son vitales para el crecimiento de la economía, en el sector energético, que se había abandonado y que se buscaba trasladarse hacia afuera del país. Entonces, esa es la idea de que este grupo, por el momento, pienso yo, es que supervise y coordine todas las acciones que se van a realizar de proyectos prioritarios. Decías, y tiene el TEMEC ahí como muestra, ¿no? Ajá. Yo creo que ese TEMEC va a servir mucho para el crecimiento de estas, para la implementación de estas inversiones.
sobre todo, ¿no? Porque liga esta relación de la coordinación con este nuevo esquema que tiene el gobierno mexicano y los empresarios mexicanos de negociar comercio con Estados Unidos. Y que falta Canadá, decía Gildardo. No, yo creo que este grupo finalmente va a ser el enlace fundamental del gobierno con los empresarios, porque no solamente, o sea, hay que implementar las nuevas reglas que nos trae el TECMEC y que de alguna manera tiene que empresarios y gobierno estar totalmente unificados, unidos, para que puedan de alguna manera que pueda hacer funcionar. presencia. ¿Te parece? Seguimos Sí. platicando de regreso. Regresamos. Sueltos, ¿no? Como que no jalaban, como que no... Continuamos. Ya estamos de regreso y tenemos un teléfono en el estudio del 358-1596 y si nos sigue por las redes estamos www.ujat.com.mx, ahí estamos y también en Facebook, también estamos nosotros y en las redes nos pueden encontrar a nosotros, ahí estamos en Aprendamos Economía y si nos quiere llamar, aquí estamos sus órdenes para recibir estos mensajes y llamadas que ustedes quieran hacernos aquí al programa y atendemos esos mensajes. Estamos platicando temas que tienen que ver con el crecimiento de la economía y comentamos que este gabinete económico obviamente va aparejado a aprovechar esa coyuntura que genera el famoso TEMEC, el acuerdo comercial que tiene el gobierno mexicano con Estados Unidos y Canadá. Ahorita ya se firmó, han firmado 2 socios, el caso de México y Estados Unidos, y dentro de poco creo que Canadá también se va a esfuerzo. Obviamente, ahí el Fondo Monetario hace sus comentarios, que es importante la firma de este acuerdo comercial, que es importante porque el comercio se va a impulsar en esta zona, que es la zona comercial más importante. Y decía Alfonso Romo, este gabinete económico trata de aprovechar la oportunidad que brinda a la economía mexicana el acuerdo comercial llamado TEMEC. Decíamos por ahí. ¿Qué pasó con ese TEMEC? Bueno, con el TEMEC, que ya firmó Estados Unidos y que está pendiente Canadá su ratificación en el Congreso, para que luego se valide. Bueno, es un proceso que va a tardar quizás unos meses más, pero sí es importante tener este documento que sirva de apoyo a este gabinete, ¿no? O sea, creo yo que ese gabinete tendrá mucho éxito en la coordinación, teniendo como una puerta de apoyo al Tratado de Libre Comercio. ¿Comentamos algo del TEMEC? Bueno, yo creo que se abren opciones para implementar las nuevas reglas que trae este acuerdo actualizado. Creo que para México, sobre todo por las condiciones internacionales ahorita, la situación que está viviendo China, le va a permitir de alguna manera aprovechar esta coyuntura. Claro. Y en lo que se refiere en el TECMEC, la actividad de manufactura, que es la que más nos hemos beneficiado, y dentro de esta la industria automotriz, porque representa ahí nada más un superávit de 80,000 millones de dólares en el 2019, implica que si se producen autopartes más en México, por las condiciones que ya sabemos y que hemos comentado, que significan ciertas ventajas en costos, y sobre todo por la regla de que ahora es el 75% que debe de integrarse los bienes que se comercialicen internamente con autopartes también producidas internamente. Entonces, ahí se le ve un panorama a nuestra economía que puede aprovechar, que puede consolidar y de alguna manera nos va a consolidar, pues, como vamos a decir, el productor mayor
después de Estados Unidos vinculado en este tipo de Hasta actividades. ahorita somos el segundo socio porque China está fuera de la jugada. Y fíjate que sobre este tema de las grandes corporaciones que me llama la atención que estas empresas que son las que mueven el mundo han entrado en crisis las propias empresas, han puesto en jaque al sistema capitalista. Entonces decías, ¿por qué medir el Producto Interno Bruto cuando las empresas son las que crean esta crisis de problemas, no? Entonces decían ellos, hay un grupo de empresarios que están preocupados por lo que pasa en el sistema actualmente, qué está pasando con el sistema, y por esa razón te comentaba el caso de por qué analizar el TEMEC, porque ha entrado a este acuerdo comercial las grandes empresas, las medianas empresas mexicanas y lo mismo que Estados Unidos, porque andan en crisis las propias empresas, que son las que han puesto al sistema capitalista en jaque, ¿no? Porque todas producen lo mismo y nos queremos vender entre nosotros lo que producimos, ¿no? Y ahí está la gran crisis. Y entrando a ese conflicto, ese comentario, sí me gustaría que abordáramos un poco el enfoque sobre la situación del sistema, que tiene que ver con los acuerdos comerciales, que tiene que ver con ese grupo, con ese gabinete económico, que tiene que ver con cómo los gobiernos van buscando resolución, porque así en programas anteriores que las políticas económicas que han dictado los gobiernos actuales no han rendido lo que se esperaba para contrastar la crisis del sistema. Yo leía en esta parte, que la pregunta que podemos hacer nosotros es, ¿entró en crisis el sistema capitalista? ¿O busca cómo redefinir las reglas del sistema, que son los elementos que tratan de ver los grandes empresarios actualmente? ¿Por qué las preocupaciones de los empresarios son 3 y 4 o más? O una pregunta que nos podemos hacer nosotros por lo que está pasando en el mundo actual. Por ahí hay alguien que decía hace 200 años atrás, Carlos Marx, que criticaba el sistema capitalista, y decía, yo la pregunta que hago, que tiene que ver con lo que venimos analizando hace un ratito, acerca de este gabinete, acerca del TEMEC, acerca de las crisis que hay en el mundo, acerca de las recesiones que hay en el mundo, como Alemania que se declara en recesión, es la pregunta que hago yo, entrando en la plática. ¿Entró en crisis el sistema capitalista? Bueno, esa es una buena pregunta. Platicas de lo que pasa también en Inglaterra, ¿no? con el Brexit. Muchas cosas, ¿no? Calentamiento Global, todas esas cosas. Pero el capitalismo como sistema de producción siempre ha estado en crisis. La teoría decía, bueno, va a llegar un grado tal que no hay otra cosa más que otro sistema de producción, pero sin embargo se le ha puesto inclusive las características, llega hasta un grado, se le llamó periodo imperialista, ¿no? Y decían, de ahí ya no hay más. O capitalismo de Estado, ¿no? Bueno, pasaba por allí y ya de ahí no hay más. Sin embargo, observamos que no es cierto. O sea, el capitalismo va creando sus mismas contradicciones, pero va generando sus mismas leyes y ahí la va llevando. Yo lo veo desde el punto de vista de la empresa. ¿Cuál es la parte más importante de la economía? La empresa, ¿no? Es la parte fundamental del sistema capitalista y de cualquier sistema. Claro. Que son las que producen todos los bienes y servicios que necesitamos nosotros. Pues esas empresas han entrado en crisis y esas empresas son las que han puesto en crisis a nuestro sistema capitalista. Y hoy por hoy, quienes tienen a su cargo la producción de bienes y servicios y demás cosas, insumos y demás, están preocupados por lo que está pasando en el sistema. Claro. ¿Por qué razones? Porque han aplicado políticas de gobierno, políticas económicas para restablecer la crisis que hay en el mundo y no ha rendido frutos positivos. El capitalismo hay esta particularidad de que se va expandiendo y va creando condiciones capitalistas donde no las hay. Pero ahora hablamos de este tipo de crisis, es muy especial con respecto a las anteriores, ¿no? Allá hablábamos de la concentración, es el origen del capital, concentrar y centralizar el capital en pocas manos. También es crear ese famoso ejército industrial de reserva. El desempleo también es abaratando la mano de obra. También es que ellos invierten más en medio de capital, por ejemplo, ¿no? Y no en mano de obra. Pero llega un clima en que estamos hablando ya de una era del autorrobot, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar después? La cuarta revolución industrial. ¿Qué va a pasar después? O sea, son cosas que quedaron en el pasado, pero que se van perfeccionando producto mismo de un sistema así, como tal, ¿no?
desigual. Decía algo, Gilardo, Bueno, yo admirado del maestro del Bolívar. maestro Bolívar, todo Hoy un nos hizo una marxista. clase de Mira, marxismo. yo creo que tenemos que ubicar bien el sentido de las crisis, Claro. sobre todo de las crisis capitalistas. Yo no hablaría que las empresas están en crisis. No ¿Por digo que qué? son las que provocan las crisis dentro del Ni- sistema. ni provocan ¿Por qué las no? crisis. Son las que entran en quiebra y Si me, recesión. y si ya. me permites, mira, tú lo comentabas muy bien, es la unidad de producción, cómo se organiza la sociedad para producir, pero es la forma social También. la que está en crisis, porque la forma social es la manera en que se usan los medios de producción, cómo se distribuye lo que se produce, o sea, esa forma social es lo que está en crisis y esas relaciones sociales son la sociedad capitalista. ¿Y cuál es la relación fundamental? De que hay un grupito de personas que son dueños de los medios de producción y la mayoría de la población no tiene nada de propiedad, pero son los que producen la riqueza, ¿sí? Entonces hay una contradicción entre socialmente se produce la riqueza, pero se distribuye de manera privada, se apropian de manera privada esa riqueza. Y eso es lo que entra en contradicción. ¿Qué sentido tiene tener la mejor tecnología, el mejor equipo, una empresa, si no lo puede utilizar? ¿Sí? No puede utilizar la totalidad al 100% de ese equipo porque el mercado a donde va a vender esos productos está totalmente limitado, porque la parte que le toca a los que compran, los que solicitan esos productos en el mercado, pues es la mínima parte que les queda de la riqueza que se produce. Entonces, por un lado, hay una capacidad de producir riqueza inmensa, pero por el otro lado, se va reduciendo la El mercado capacidad contraído. para comprar, para que esa producción se pueda vender. Una de las manifestaciones, pero quizás ahorita el problema más serio del capitalismo, aparte de esa contradicción, es la forma absurda, irracional en que está destruyendo el planeta. Así ¿Por qué? es. Porque los insumos, que son recursos naturales que usan, no hay control, no lo están haciendo de manera sustentable. Y todo con el afán de ganar utilidades, de concentrar riqueza, es lo que los motiva. Esa es la ley principal. Yo voy a invertir si voy a obtener ganancias, si no, no invierto. Entonces, la clave hasta aquí es cuál es el excedente económico que te va a quedar. Fíjate que, no sé si se acuerdan ustedes cuando estaba en la escuela de economía, que los filósofos, los pensantes del siglo pasado, eran los que hacían y analizaban al sistema, lo criticaban y los empresarios lo atacaban. Te decían que era mal individuo, que era rojo, que era anticapitalista, ante todo. Que era un comunista. Que eras comunista. Y si hacías un análisis de lo que está pasando en el sistema, no te escuchaban porque criticabas y ellos no aceptaban la crítica que estaba pasando en el sistema en ese momento. Hoy me llama la atención, no sé, ya creo que ustedes lo leyeron por ahí y me atrevo a comentar, que los empresarios, el grupito que tú decías hace un ratito, en este caso 181 empresarios más importantes del mundo, son los que hacen la crítica al sistema capitalista y dicen, está en crisis el sistema y para arreglarlo hay que salvar el capitalismo. Regresamos al rato y seguimos platicando este tema. Regresamos. Continuamos. Bueno, ya estamos de regreso y seguimos platicando este tema del sistema capitalista y su estado de composición, dicen así. Y decían estos grandes empresarios, y sacan la cabeza, por ejemplo, Warren Buffett, Bill Gates, Ray Dalio, Larry Fink, el que maneja el grupo más fuerte de la cuestión petrolera del grupo BlackRock, y decían ellos, se nos está desmoronando el sueño norteamericano. Si está
desmoronando el sistema capitalista. Y para salvarlo, dicen ellos, hay que arreglarlo. Antes que entramos en el programa, aquí en Cuartito platicamos el problema de ellos, ¿no? Se le van los negocios. Y yo no sé si platicamos la vez pasada, me acuerdo, de que estos decían, no hago negocio con empresarios o empresas no falto de ética. No hago negocio con empresas que no se procuren beneficiar a los trabajadores. No hago negocio si no se benefician también los que venden la materia prima o los insumos. Entonces, este grupo se llama Business Roundtable. Es una organización que está preocupada por la situación que está pasando en el planeta. Estas personas tienen muchísima información, mucho más que la podemos, que cualquiera de nosotros, porque están pendientes de sus negocios y buscaron un lugar para hacer manifiesto esta situación. Ellos ahorita son los críticos, por llamar de alguna manera, del sistema capitalista. ¿Por qué críticos? Porque están poniendo el dedo en esa llaga, en eso que está pasando en el sistema capitalista, para poder ventilarlo y buscar una propuesta de solución. ¿Cómo se llama? A ver, no sé, antes de entrar al programa comentamos, ¿cómo le llamarían ellos? Te quité la palabra, Gilardo. No, mira, no es la primera vez que estos poderosos, ¿sí?, varones del dinero hacen ese tipo de mención. Acuérdate, no ir muy lejos, acuérdate de tu compadre Slim. Hace como 4 años, 5 años, se aventó la puntada de que había que reducir de 48 a 32 o 36 horas la jornada laboral. 4 días a la semana. 3 días de 12 horas, de 48 a 36. Pero que te dejaba el salario también. Y que dejaba opción para que los otros 3 días se contratara gente. O sea, a lo mejor pensando de buena fe, tu compadre diría, bueno, si hago trabajar 3 días, libero otros 3 días y contrato nueva gente. Pero la lógica del capitalismo no funciona así. Así no es. Sí. Mientras no se cambie la lógica de costo-beneficio, sencillamente el planeta Tierra, no el capitalismo, el planeta Tierra no tiene alternativa de sobrevivir, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo gira sobre la regla costo-beneficio. Se debe de implementar otras reglas, ya lo hemos comentado. Puede ser una regla en lugar de costo-beneficio, costo-sustentabilidad, o en qué... Preocupado por el planeta. Sí, lo que cómo cuidar al planeta. Circular. Cuidar al planeta. Que se reuse, que ya no se recicle, que ya no se extraiga más de lo que hay en el planeta. Sí. ¿Cómo exactamente que la empresa exitosa y que todos nos cambiemos el chip de decir, tú eres como empresa exitosa si tu costo sustentable es el mejor? Entre más defiendas los recursos naturales, sea tu empresa más productiva y por lo tanto ese concepto de productividad tenga otras reglas de repartir lo que se está produciendo. Claro. Pero al día de hoy, con el concepto de costo-beneficio, todos giran en invertir al menor costo. ¿No? Y ganar más. Destruyen los recursos naturales, destruyen la fuerza de trabajo, porque con el afán de ahorrar costo no pagan el valor de la fuerza de trabajo, no pagan los salarios mínimos y necesarios que requiere una familia de ese tipo para sobrevivir. Sobrevivir. Entonces, destruyen también al ser humano. Porque le ponen esos condimentos y demás que hacen daño. Los conservadores, ¿no? Cuando son productos alimenticios. No, esa es otra cosa. Esa es otra historia. Donde adulteran para todo, bajarle los costos y ganar costos. Más. Sí. Es lo que decía este grupo, que no sean éticos, que no sean así. Solo hago negocio con eso. Pero el capitalismo es todo lo contrario. Así es. O sea, es un capitalismo a ultranza. Eso va, no le importa, no tiene... El capitalismo no tiene madre, o sea, no... todo lo que toca lo privatiza y todo lo va... O sea, lamentablemente, esa es la lógica del capital. Claro. La ley general de la acumulación es eso, va destruyendo y entra en una dinámica que en las condiciones actuales tiene que haber alguna manera de parar ese esquema. Los
señores estos varones del dinero, puede ser para distracción. O algún rollo, pero la única instancias que pueden parar esto, cambiar y replantear las cosas, es el Estado de cada país. Y si internacionalmente hay una coordinación de los Estados-naciones, pues las cosas podrían cambiar. Pero imagínate el país hegemónico de Estados Unidos, el presidente ese que está más fuera de esquema, ¿cómo vas a buscar eso? A mí lo que me da la atención de que los críticos ahorita del sistema son los millonarios. Y por una sencilla razón, sus grandes utilidades ya se vinieron a menos. Ya no ganan el peso entero o el dólar entero. Entonces, esa es su preocupación. Los funcionarios empezaron a... ahora, qué bárbaro, una enorme. Unos sueldos, ahora hay que reducirlos. Que den la muestra, ¿cómo? O sea, ellos deben de empezar. No te digo, tu padre desde cuándo planteó eso, pero no hizo nada. Bueno, si quieren, ¿cuántos miles de millones de seres humanos en el planeta se están muriendo de hambre? Hasta luego que mi compadre dijo así, que él ya no invierte fuera del país porque es más redituable invertir en México que sacar su lana a otro que les deja menos dinero. Es por eso la preocupación de estos millonarios. La preocupación de ellos es porque ya no le dejan las grandes ganancias y ganan menos. Entonces voltean a ver eso. También hay otra situación que está ocurriendo, es que muchas empresas manejan el capital de otros. Sí. Entonces, eso como el caso BlackRock, que maneja la parte petrolera. No es mi dinero, es dinero de otros. Pero se ha hecho tan fuerte este consorcio, este grupo del BlackRock, que ya decide a nivel mundial. Es la modalidad del nuevo capitalismo, el capital financiero. Sí, lo sé, pero no a lo que voy yo, esa preocupación que tienen ellos, ¿por qué razones? Tenemos que rescatar el sistema, dice, y hay que salvar el capitalismo, porque los negocios no vienen abajo. Y obviamente buscan lo que aquí se ha dicho, lo que el presidente de México ha dicho a cada rato, ético. No esto, no, y ahí van ellos, ¿no? Van buscando hacer negocios con esos empresarios que sean ahí en el foro económico se plantearon 4 o 5 compromisos, hay que verlo. Primero, o sea, una empresa, las empresas B. Tres puntos son los fundamentales. Empresas y B. ir en torno a la empresa. La empresa B, que los trabajadores, de la empresa no se vean como insumos, sino que se vean como seres humanos, como parte de la empresa, con derecho a los beneficios que nada más los directivos tienen y los dueños. Y lo resuelven así tan sencillo. Por eso, así que los proveedores, darle el mismo trato a los proveedores, a su entorno social, ¿sí? Todo eso, mientras no se haga, mientras no se ponga una muestrita, todo va a quedar. Creo que todo gira en torno a ese publicidad. primer principio que tienen ellos. Es el principal principio que tiene este grupo, dice, que las empresas no solo sean una solo para los accionistas, sino que para todas las partes que son parte de la empresa. No es posible que tú lo haces millonario a ese empresario, te pague una ruña de salario. Esa es la ley. No, ahora dice ese grupo que la empresa no sea nada más para el grupo de accionistas, sino que para todos los que participan en ella, como es el empleado, como es el cliente, como es el proveedor, como es todos los que participan en ella. Ese es el principio fundamental que este grupo defiende. Porque ya no nada más tú te haces millonario, pero caray. Ya descubrieron que el trabajador es cliente. Oye, ¿quién criticaba eso? ¿Quién lo criticaba hace 200 años atrás? Que el trabajador es el cliente que compra, Claro. no necesariamente a la empresa donde trabajan, pero a otras empresas sí. Bueno, el albañil no compra casa al constructor donde trabaja, pero sí compra alimentos, compra otras mercancías. Y paga renta. Y paga renta. O a lo mejor hasta cemento para hacer su casa, ¿no? Sí. Consume con el dinero que gana lo que necesita para sobrevivir. Una solución, bueno, no solución. Claro. Yo estoy de acuerdo al mismo desarrollo de la sociedad. El capitalismo llegó a un punto tal. No hay más. No hay un paso más. Recuerdo en la guerra, después de la guerra, aparecen países nuevos, ¿no? Como los países socialistas. Claro. Bueno, vamos a ver esa parte. Decía, bueno, no hay explotación, se le retribuye al obrero, al campesino, lo que realmente merece, ¿no?
eso tampoco funciona. O sea, creo yo que el capitalismo, mientras sea esta la tendencia, no vamos a poder pararlo. No vamos a poder pararlo. Así ocurrió en la reunión anterior, si lo recuerdan, platicamos, no pasa nada. O sea, quizás algunos componentes, pero no a la propuesta que se dice, ¿no? A lo mejor es para apuntarme un 8 o un 10 y lo manifiesto, pero mañana, pasado, sigue la situación. Eso, porque ese foro es foro para llegar a presumir, a decir, ventilar todo. pero se regresan a su país y se vuelven peores de lo que estaban Peores de haciendo. lo que estaban haciendo Sí. allá. Entonces, eso nadie lo cree. Yo nada más digo estos 3 puntos que dice este grupo por sus negocios. Uno dice, se está terminando la era del sistema capitalista. Hay que salvar el capitalismo, dicen ellos. Hay que arreglarlo. Y para arreglarlo, dicen ellos, Hay que empezar por la casa. hay que redefinir, dicen ellos, las reglas del sistema capitalista. Hay que redefinirlas. Ya no funcionan las actuales reglas. Sus Y, leyes. en fin, vayamos con el tema que estamos Sus leyes, cerrando o este sea, negocio. por ejemplo, no sé, sus leyes. Pues, es la ley fundamental del capitalismo, es la explotación. Redefinir las reglas. El excedente económico que se lo Se apropia, lo apropian. ¿cómo lo va a arreglar? Diciendo, ya no va a tener No, acceso. pero sí como el principio que dijo hace un rato, ¿no? Que se beneficien todos, obviamente. No como aquí que se quedan con el 74% de los ingresos y solo reparten 24% del salario y sueldo a los trabajadores. Redefinir las reglas. Redefinir las reglas significa que la empresa no es más para el dueño, Que sino los para trabajadores todos. sean Muy accionistas de bien. la empresa. Bueno, ya terminó el programa. ¿Qué les parece? Próximo martes que nos vamos aquí, seguimos hablando de otros temas. Hasta el próximo martes. Nos vemos, aprendamos economía. Vinieron muy filósofos.